haciendo un diálogo con los judíos de Jerusalén. Amén. Con motivo de celebrarse la fiesta de las cosechas, también llamada la fiesta de los tabernáculos. Era un momento de fiesta, pero el Señor siempre aprovechaba todas las oportunidades para anunciarles el mensaje. Y esta ocasión no iba a ser la excepción, ¿verdad? Estos diálogos, por cierto, muy característicos del Señor, tenían que ver siempre con una invitación del Señor para que creyeran en Él, ¿verdad? Imagínense, Dios. Estos judíos tenían la gran ventaja o la tuvieron más bien, de haber recibido el mensaje del Evangelio por medio del Señor Jesucristo. O sea, Él personalmente se los enseñaba. Aquí lo hacemos por medio de un mensajero que Dios ha enviado para traer el mensaje, y a través de lo que hacemos aquí como parte del servicio. Pero Él estaba de una manera personal con ellos. O sea, Él estaba con ellos. Él les predicaba a ellos. Ellos podían oír la voz de Jesús, como oyen mi voz ustedes aquí. Imagínense ustedes. Imagínense al Señor Jesucristo predicándoles su evangelio a ustedes. Imagínense. Verlo en persona, oírlo hablar, haciéndoles esa invitación. ¿Qué ha cambiado? Bueno, lo único que ha cambiado es que Él ya no está aquí presente, en cuerpo presente, pero Él está en espíritu y en verdad. Amén. Y que todo lo que nosotros hablamos desde este púlpito tiene que ver con la sola y directa palabra de Dios. Amén. Así que al final viene siendo el mismo mensaje. Ellos tenían esta gran ventaja. Entonces, la realidad de esta invitación, detrás de esta invitación que Él les hacía a los judíos de venir y de creer en Él, se debía a la terrible respuesta que estos judíos habían dado al anuncio del Evangelio de la gracia. Les iba a acarrear a ellos serias consecuencias. ¿Por qué? Porque ellos habían escuchado el mensaje directamente de Jesús, pero ellos lo habían rechazado. Su respuesta había sido de rechazo al mensaje de la gracia. ¿Amén? Esto, por supuesto, sucedió después de que el Señor había hablado con un grupo de personas que de verdad habían creído en Él. Él invertía mucho tiempo con las personas que habían creído en Él y que lo seguían, pero también Él invertía mucho tiempo con aquellos que lo rechazaban, todo con el fin de que ellos terminaran creyendo también. ¿Amén? Porque en eso consiste el mensaje. Unos creerán primero, otros creerán después. Unos se salvarán primero, otros se salvarán después. Hasta que Cristo venga, nosotros tenemos la misión de predicar este evangelio. ¿Amén? Entonces, Él se encontraba en ese momento bajo estas circunstancias. Y recordándole, por cierto, a este grupo de judíos que lo habían rechazado y que lo seguían rechazando, recordándole las palabras que en una ocasión ahí mismo, él mismo les había hablado a ellos, refiriéndose al rechazo de estos judíos al mensaje del evangelio. Jesús se los presenta de esta manera. Mateo 11:17 dice la palabra, dice: y diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos
y no lamentasteis. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, estas palabras literalmente el Señor se las estaba recordando a ellos, ¿verdad? Expresándose, por supuesto, en las palabras que Él en el versículo 21 les habla, diciéndoles, les tocamos flauta, o sea, les toqué la flauta, pero nadie bailó, ¿sí? Y os endechamos, que quiere decir, y les hablé de los juicios de Dios, pero nadie se lamentó. O sea, al final la gente seguía igual, sin creer, rechazando al Señor. Por eso que en el versículo 21 Jesús les dice, yo me voy. O sea, acuérdense, Él estuvo con ellos en persona, pero Él solamente había venido a cumplir su misión. Tarde que temprano Él tendría que partir, tendría que dejarlos. Es el tiempo de vigencia que el Señor tuvo cuando vino a la tierra por un tiempo determinado. Cronológicamente hablando, fueron alrededor de 33 años, desde que Jesús nació hasta que cumplió con su ministerio. Fueron 3 años de ministerio del Señor, por lo tanto, fue esta cantidad de años que conformaron el tiempo que el Señor vino a cumplir a la tierra. Pero ese tiempo ya estaba por expirar. Ese tiempo ya estaba por terminar. Su tiempo de su partida ya estaba casi por llegar. Y el Señor, en una manera, me imagino yo, desesperada, de ver que estos judíos seguían rechazando el mensaje, Él usa, inclusive cambia de tono en esta ocasión cuando les dice, yo me voy. O sea, ya me voy. Ya me voy. ¿Sí? Ahora estoy aquí con ustedes, pero yo muy pronto me voy a ir. O sea, detrás de estas palabras estaba la verdad de que el tiempo de su crucifixión ya estaba por suceder. Yo me voy y entonces me buscarán. Pero Jesús les dice, vamos a interpretarlo de una manera que lo entendamos. Yo me voy a ir, y cuando yo me vaya, voy a dejar a todos los que oyeron de mí, los que me conocieron, voy a dejar en todos ustedes la verdad de que yo fui y soy quien dije que soy. A nadie le va a quedar duda de que yo soy el yo soy. ¿Sí? Pero para muchos ya será muy tarde. Para muchos, cuando vean que todo lo que de mí estaba escrito se cumpla, entonces muchos me buscarán. Pero en su pecado van a morir. ¿Sí? Porque yo vine a traerles un mensaje con el fin de que ustedes conocieran el camino que los llevaría a la salvación por el perdón de sus pecados. Yo vine a anunciarles, así como mi precursor Juan el Bautista vino también a anunciar el reino de Dios. Yo vine con esa misión. Pero cuando yo me vaya, cuando yo parta de este mundo, entonces será demasiado tarde para ustedes. Porque a donde yo voy, Jesús dijo, ustedes no podrán venir. A donde yo voy, ustedes
no podrán venir. Ahora, si notamos la diferencia del versículo 24 con el versículo 24, Jesús en el versículo 21 dice, pero en vuestro pecado, la palabra pecado está en singular, ¿verdad? Refiriéndose con esto al pecado de la incredulidad. Hermano, del pecado de la incredulidad se derivan todos los demás. ¿Sí? Se derivan todos. Por eso él en el versículo 21 se refiere al pecado en singular, haciendo notorio que se refería precisamente a ese pecado, el cual es el pecado de incredulidad. Y en el versículo 24, esa misma palabra, él la vuelve a usar, pero en plural. ¿Sí? Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Pero no tienes que ponerlo. Solamente quería darles una pequeña observación para que sepamos por qué el Señor usa singular primero y después usa plural. El pecado más grande que el hombre puede cometer es la incredulidad. Eso decíamos hoy en la mañana. Es el pecado imperdonable. El pecado de la incredulidad. Ahora, dentro de las palabras del Señor Jesús en el versículo 21, fíjese, nada más en el versículo 21, Jesús se está refiriendo con sus palabras a 4 de los juicios que venían sobre los judíos que lo habían rechazado. Acuérdense, yo me voy y ustedes me van a buscar cuando yo me vaya. 4 de esos juicios que tan solo en un solo versículo nosotros podemos descubrir en esta mañana es, número 1, que Cristo se iba a alejar de ellos. Yo me voy. O sea, yo he estado con ustedes, yo estaba con ustedes, pero yo me voy. No. Y no me los voy a llevar conmigo. Porque a donde yo voy a ir, ustedes no van a poder venir. Esas son las palabras de Jesús. Entonces, Cristo advierte que Él se alejaría de ellos. Y vemos también dentro de estas palabras la forma en la que el Señor se despide de ellos. Es como alguien que siente mucho marcharse, ¿verdad? Como cuando la esposa o el esposo le dice al marido o a la esposa, me voy de la casa, pero por favor deténme porque no me quiero ir. ¿Sí? De esa misma manera, el Señor se estaba despidiendo. Como que les decía, me voy, sí me voy, pero no me quiero ir porque ustedes aún no han conocido la verdad. Por eso no me quiero ir y desearía que ustedes me pidieran, me rogaran que no me fuera. ¿Sí? Desearía que ustedes me invitaran a quedarme con ustedes. Hermano, tu destino eterno puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Amén. ¿Quiénes saben que hay un destino eterno aguardando por nosotros? Amén. Para muchos ese destino ya ha sido marcado por la incredulidad. Pero para otros también ya ha sido marcado por la fe en aquel que los puede llevar y que ha prometido llevarlos a un mejor lugar. Cada quien tiene su elección. Cada quien decide
a dónde va a pasar la eternidad una vez que este mundo, que esta vida se nos acabe. Hermano, tu destino eterno, ya ha sido marcado. Nuestras decisiones que hemos tomado o que vayamos a tomar el día de mañana involucran un destino eterno. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con Jesús? ¿Qué vamos a hacer nosotros con Jesús? Estos judíos, viéndolo de frente y oyéndolo hablar, lo rechazaron. No creyeron en él. Y por eso Jesús les dice, yo me voy. Ya se les cumplió el tiempo. Ya expiró mi tiempo en este mundo. Me tengo que ir y lo que más me duele es que no me los voy a poder llevar porque ustedes han decidido ya su propio destino. ¿Sí? El segundo juicio es la confusión que vendría, en la cual, ellos se verían envueltos. ¿Sabían ustedes, hermano, que en la actualidad allá en el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén, pueblo judío, ¿sabían ustedes que aún hasta este momento ellos siguen esperando al Mesías? ¿Sí? Cuando Él ya viene por segunda vez. ¿Por qué razón aún ellos siguen esperando que Jesús va a venir? Porque cuando vino la primera vez lo rechazaron. Aquí está, lo rechazaron, no creyeron en Él. Dijeron, no, este carpintero, no, este no es. Nosotros esperamos un rey montado en un caballo blanco. No, este no es. Y por esa razón, muchos judíos en este momento, cuando tú y yo ya estamos esperando al Señor por segunda vez, aún ellos siguen esperándolo que venga por primera vez porque ellos lo rechazaron. Y a raíz de esa incredulidad de ellos se han levantado muchos falsos cristos, muchos ungidos. Mira, hermano, el peligro que nosotros corremos por rechazar al Señor es que viene a nosotros un espíritu de confusión. ¿Sí? Un espíritu de confusión. Un espíritu que nos va a llevar a buscar a los lugares equivocados, en los hombres equivocados, la verdad que en nuestro corazón nosotros hemos rechazado. Bueno, no voy a hablar de nosotras, porque creo que si ustedes están aquí es porque ustedes creen en la verdad de la palabra de Dios. Pero hay mucha gente que rechaza el evangelio en su corazón. Hay mucha gente que no creen en el Señor Jesucristo, y eso los pone a ellos en un peligro muy, muy grave, de que comienzan a buscar esa verdad en otros sitios y a través de otras personas que no les ofrecen la verdad bíblica de la palabra de Dios. Comenzamos a buscar, comenzamos a sentir comezón en los oídos de escuchar algo nuevo, algo diferente. No, que no sea la Biblia, esto está aburrido. Yo quiero el nuevo mover de Dios. Yo quiero la nueva revelación de Dios. Y todas esas cosas, hermano, la gente las comienza a buscar. Viene un espíritu de confusión porque unos les dicen una cosa, otros les dicen otra cosa. Uno tuvo un sueño por allá, otro tuvo una visión por allá, a otro Dios le habló, le reveló, y se hace una sopa de cosas ahí que al final la persona no sabe ni quién creer.
Cuando la palabra de Dios enseña que la Biblia es la profecía más segura para nosotros, que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Este segundo juicio para el pueblo judío fue para los que lo rechazaron, que ellos entrarían en una confusión dentro de todas estas cosas. Y el tercer juicio es su veredicto final, porque Jesús les dijo: pero en vuestros pecados moriréis. ¿Por qué? Porque ustedes así lo decidieron. Porque su veredicto ustedes lo determinaron por causa de no creer en mí, en Jesús. ¿Amén? Jesús dice: pero moriréis en vuestros pecados. Fíjense cómo dice el capítulo 3 de Juan, versículo 18. Jesús ya lo había dicho antes. Dice la palabra del Señor: el que en él cree. Estas son las palabras de Jesús, Estas son las palabras de Jesús. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Se imaginan, hermano? Este es el veredicto final. No crees en Jesús, ya ha sido condenado, de acuerdo a la palabra. Porque el que no ha creído, dice, porque no ha creído, o sea, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Ellos habían ya determinado su veredicto final. Por eso Jesús les dice: bueno, me van a buscar, pero lo que más siento es que en sus pecados van a morir. ¿Por qué? Porque me rechazaron a mí, al único que los podía salvar, al único que los podía llevar a la vida eterna, allá a la gloria con el Padre. Para eso yo vine a la tierra. Para eso yo pagué el precio por sus almas. Para eso yo he venido a traerles la verdad que los haría libres, pero ustedes la rechazaron. Por lo tanto, en sus pecados van a morir. Eso es grave, ¿no? Y el cuarto juicio, que es el último del versículo 21, y algo, hermano, que, mira, hermano, nosotros podemos experimentar cosas muy, muy dolorosas, quizás muy desafortunadas, cosas que no desearíamos que nos pasaran, como por ejemplo la muerte de un ser querido, o como una enfermedad en el cuerpo, o como, ponlo tú, algo que tú no deseas que te pase, ¿sí? Yo te aseguro que si hacemos una evaluación con las personas y les decimos: mira, de este lado, en una hoja de papel, escríbeme todas las cosas buenas que tú quieres que te pasen, y en el otro lado escríbeme todas las cosas malas que no quieres que te pasen. Yo te aseguro que del lado derecho va a haber más cosas, porque la gente vive con temor. ¿Y sabes por qué la gente vive en temor? El temor, hermano, como decía alguien por ahí, no es tu enemigo, es tu amigo. ¿Sí? Y el temor, por cierto, Dios lo usa para que el hombre se dé cuenta de que sin él no es nadie, no es nada. ¿Sí? Para eso es el temor. Pero Satanás lo sabe usar muy bien para encajonar a las personas y para robarles todo sentido de esperanza, sembrando en ellos a través del temor la incredulidad, o más bien dicho, a través de la incredulidad el temor, porque acuérdense,
de la incredulidad se derivan todos los pecados. Porque hay un ser, hay un solo ser allá en el cielo, un solo Dios que tiene el poder para brindarnos todas las cosas que nosotros necesitamos y para librarnos de todos los peligros a los cuales nosotros le tememos sufrir. Así como también el único que tiene el poder para guardarnos, para cambiarnos y para transformarnos. ¿Quién es ese ser? Dios. Él es el único. Él es el único que tiene ese poder. ¿A qué voy con esto? Como Él es el único que tiene el poder para hacer todas esas cosas, ¿qué sucede cuando la gente no cree en Él? ¿Se dan cuenta? La raíz de no creer en Dios, más bien dicho, la raíz de todos los pecados y las desgracias que como seres humanos nosotros hemos sufrido, y el mundo sufre, por cierto, en la actualidad, es por causa de no creer en Dios, por causa de alejarse de Dios. Te lo resumo más fácil. La causa de nuestras desgracias, la causa de esa vida presente llena de dolor y de aflicción que muchos que estamos aquí quizás estamos experimentando, ¿sabes cuál es? No es la mala suerte. No es que tu esposo se fue de la casa, o no es que tu esposa se fue de la casa. No es que te mataron un hijo, no es que te robaron, no es que te vino esa enfermedad. La causa de esa realidad que muchos estamos viviendo, bueno, me incluyo también para no agraviar a nadie, es que nos hemos alejado de Dios. La causa por la cual el mundo está como está, así como está el mundo en estos momentos, es porque el mundo se ha alejado de Dios, porque le han dado la espalda a Dios. Esa es la causa de nuestras desgracias, como humanos y como sociedad. ¿Sí? Porque le estamos dando la espalda al único que tiene el poder para cambiar nuestras circunstancias. ¿Sabes qué hicieron los judíos? Hicieron eso precisamente. Mira, para no creer en Dios no hay excusa, pero vamos a implementarla aquí. Nosotros, hay gente incrédula que no cree en Dios porque no lo ven. ¿Cómo voy a creer en alguien que ni siquiera he visto? ¿Sí? Bueno, ese es un argumento inicial en muchas personas que después, como ya sabemos todos, puede cambiar cuando ya tenga su propia experiencia con Dios, cuando ya conozca las promesas de Dios, cuando ya nazca de nuevo, cuando ya algo nuevo comienza a suceder en esa persona, pues todos esos argumentos comienzan a cambiar. Pero en aquellos judíos que tuvieron al Señor de frente, que lo oyeron hablar, díganme una cosa ustedes, ¿creen ustedes que había justificación para ellos? No la había, hermano. No la había, porque primeramente estamos hablando de un Mesías que ellos sabían que vendría. O sea, ellos no estaban ignorantes a esta verdad. Ellos sabían que el Mesías, que el Hijo de Dios profetizado allá en capítulo 9 del libro de Isaías y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ellos sabían que Jesús vendría a la tierra. Ellos sabían del precursor que vendría antes de Jesús, que fue Juan el Bautista. Ellos sabían todas estas profecías, mas sin embargo ellos lo rechazaron cuando Él se hizo presente, cuando Él vino. ¿Y sabes quiénes fueron los principales que orquestaron todo este complot contra esta verdad?
los escribas y los fariseos. Estos hombres que escribían las leyes. Estos hombres que conocían la Torá. Estos hombres maestros de la ley. Estos hombres que sabían que Jesús vendría. Ellos orquestaron todo el complot contra Jesús. Ellos son los que arrastraron a un gran número de judíos a vivir dentro de esta incredulidad. ¿Por qué razón? Por su incredulidad. Y es como Jesús les dijo de frente, por su duro corazón. ¿Amén? ¿Cuál es el cuarto juicio? Esa realidad que nadie quisiera vivir. Bueno, su eterna separación de Cristo. Porque Jesús dijo, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. En el capítulo 14, del versículo 2 al 4, si Cristian lo pone, Jesús se refiere a una promesa para los que han creído. Fíjense bien. Primero vamos a leer esta promesa. Versículo 2, Juan 14 dice, oigan bien esta promesa, ya voy terminando. Jesús les dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuántas? Muchas. ¿Qué son moradas? Casas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, ¿verdad? Jesús dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué les había dicho Jesús en el contexto del versículo 21? Porque a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Pero aquí les dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Versículo 4. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Hermano, Jesús está hablando aquí de una promesa para los que hemos creído. Sí, hermano, sí, por causa de creer en Él, Jesús ha ido a preparar lugar para nosotros, donde vamos a pasar la eternidad con Él. ¿Sí? Porque el cielo no sería cielo si la gente sin arrepentirse fuera para allá. Entonces dejaría de ser cielo, ¿verdad? Sí, Jesús aquí se refería a los que hemos creído. Amén. No se refería a los judíos que lo estaban rechazando en el versículo 21. A ellos les dijo, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Por eso la Biblia dice, porque Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Amén. Y cierra puertas que nadie puede abrir. Hermano, sea que Jesús cierre la puerta para mucha gente que nadie va a poder abrir, ni las indulgencias como decíamos en la mañana, ni los rezos, ni las ofrendas, ni los cultos especiales. Nadie podrá abrir esa puerta para la gente que rechazó a Dios en aquel día. Así como también nadie podrá abrir la puerta para entrar al cielo sino Jesús. Amén. Él ha venido, sea a abrir la puerta para muchos para entrar al cielo, así como también Él ha venido a cerrar la puerta para muchos para que no entren en el cielo. La única condición, vamos a ponerlo así,
para entrar al cielo, hermano, es por medio de la sangre de Jesús. Amén. Por medio del sacrificio de Jesús. Si tú has creído, si tú le has depositado en sus manos tu fe y tu confianza, hermano, duérmete tranquilo hoy por la noche. Porque sea que no vuelvas a abrirlos más, tú estarás en la presencia de Dios. Sea que hoy tus ojos se cierren para siempre, tú vives con la confianza de que si los vuelves a abrir estarás en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque has creído en el unigénito de Dios. No puedo decir lo mismo de los que lo han rechazado. Hay gente que piensa, hay gente que cree que la salvación se pierde. Mi pregunta es, esas personas que creen que una salvación tan segura y tan completa que Dios nos ha dado a través de Cristo, ¿cómo pueden dormir por las noches? Porque todos los días pecamos, ¿no? Todos los días fallamos. Todos los días nos enojamos. Ahora, los cristianos ya no se enojan, sí. Los cristianos ya no pecan, sí. La única diferencia es que no lo hacen a propósito. Y si lo llegaran a hacer, el Espíritu Santo los convence para que se arrepientan y estén a cuentas con Dios. Amén. O sea, el Espíritu Santo tiene como misión especial guardar y preservar a los escogidos de Dios a través del arrepentimiento, porque vivimos aquí en un cuerpo de carne y hueso que peca, pero el Espíritu Santo nos guarda para que no pequemos deliberadamente, sino para que seamos guardados, dice la palabra, irrepresibles y sin mancha para aquel día. Pero el que piensa que esto depende de sí, ¿cómo pueden dormir por las noches? Yo no dormiría. Si yo pensara o yo creyera que esa salvación depende de mí, entonces yo no duermo, hermano. Yo no duermo pensando, si ya no me levanto, si mi corazón se detiene en la noche, si voy al baño, me tropiezo y me desnuco en el baño, yo no duermo, hermano. Pero tenemos la certeza, tenemos la confianza de que como somos de Cristo, como nuestros pecados han sido lavados por su sangre, porque nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida y sellados para toda la eternidad, de acuerdo a Apocalipsis 20, entonces tenemos paz para con Dios, tenemos confianza de que sea que vivamos o muramos, de Cristo somos. Amén. Hermano, todas estas verdades Jesús se las hablaba a los judíos cuando Él vino a la tierra. Por eso no debemos mucho de afligirnos o entristecernos cuando le predicamos el Evangelio a otras personas y lo rechazan, porque si al mismo Señor no le creyeron. Si a Él no le creyeron, hermano, tú y yo no somos mejores que Él. Seamos fieles en predicar el Evangelio, eso sí, porque esa es nuestra comisión. Pero dejemos que Él sea el que convenza a las personas. Pero veamos entonces, en el versículo 22 Jesús dice la palabra, entonces decían los judíos, cuando Jesús les dijo, a donde yo voy ustedes no pueden venir, los judíos de una manera burlona, porque si algo provoca la incredulidad es la burla también, se burlan de las cosas de Dios, hermano, eso es muy terrible, ¿no? Nunca lo hagan. Yo le digo a la persona, si no crees está bien, no creas, pues no te burles. Decían, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y Jesús les dice, es que ustedes por eso no me entienden, porque ustedes son de abajo, pero yo soy de arriba. ¿Eh? Ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. Yo he venido aquí con una misión. Mi tiempo en esta tierra es
está limitado a un espacio de tiempo. En pocas palabras, Jesús en su deidad, aún estando en un cuerpo humano como el de nosotros, Jesús nunca dejó de ser Dios. Jesús siempre fue y ha sido y será siempre Dios. Amén. La segunda persona de la Trinidad. Jesús es el Hijo de Dios, pero Él vino a la tierra en su deidad a cumplir con una misión, pero Él no podía quedarse aquí para siempre. Por eso ya no lo vemos aquí en cuerpo presente. Amén. Es como el buzo, el hombre que se viste de buzo y se va a las profundidades del mar. Él va a un ámbito al cual él no pertenece. Se dice que los hombres saben más del sistema interestelar que lo que hay debajo de las profundidades del mar. Nosotros sabemos más del espacio que lo que hay ahí abajo en las profundidades del mar. ¿Por qué? Porque eso no es nuestro ámbito. Y si una persona va y se sumerge en las profundidades del mar, va por un tiempo limitado, nada más. Un buzo no tarda 3 años en el fondo del mar. Un buzo es un buzo, ¿verdad? Un buzo. Él va a cumplir una misión, una tarea a las profundidades del mar, sea grabar las especies marinas o lo que sea, pero él tiene que regresar a su ámbito de donde él salió, de donde él viene, de donde él proviene. Por eso Jesús vino a la tierra, vino a un ámbito que no es de él. ¿Sí? El ámbito de él es un ámbito lleno de pureza, de santidad, de limpieza. Allá no habita el pecado, allá no habita la maldad de los hombres, allá es pura santidad. Pero no, sin embargo, Filipenses 2 dice que él se humilló a sí mismo. Hermano, nada más con el simple hecho de que Jesús adoptó un cuerpo como el nuestro, ya él se humilló a sí mismo, él siendo Dios, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Jesús les dice: ustedes no me entienden. ¿Cómo ustedes pueden venir a donde yo voy cuando su espíritu y su disposición son tan contrarios a los míos? Jesús les dice: mi espíritu no es de este mundo, sino de arriba, a donde yo y los que crean en mí van a poder habitar. Amén. Hermano, el tiempo de la predicación del Evangelio también tiene un tiempo de vigencia. Así como Jesús vino y predicó por 3 años y se le cumplió el tiempo y se tuvo que ir, así también el legado que Él nos dejó a través de predicar este Evangelio también tiene un tiempo de vigencia. Y en 2 maneras. En tu vida personal, el día que tú mueras, para ti se te cumplió el tiempo. Por eso hay que recibir a Cristo ya. Hay que creer en Dios ya. Porque cada día que pasa es un peligro que tú y yo corremos de partir de este mundo muriendo nuestros pecados. Ese tiempo para ti, hermano, lo va a determinar el tiempo que te queda de hoy al día que te mueras. Cuando tú te mueras ya no vas a poder ser salvo, porque ya tu tiempo se acabó, tu tiempo expiró. Y la segunda, cuando Cristo venga, cuando vayamos a la gloria con Él, entonces ya no va a haber necesidad de predicar el Evangelio. La predicación del Evangelio tiene también su tiempo de vigencia. Cuando el Señor venga y se lleve a su iglesia, cuando los que hemos creído seamos arrebatados, como dice el libro de Tesalonicenses, cuando seamos arrebatados juntamente con Él en los aires, entonces la predicación del Evangelio ha llegado a su fin, habrá llegado a su fin. Y entonces Jesús dijo: y entonces me buscaréis. Mucha gente querrá ser salva después de que vea a los cristianos irse con Cristo.
Mucha gente se dará cuenta el tiempo que dejaron pasar, se lamentarán. Entonces me buscarán, pero Jesús dice, versículo 21 nuevamente, pero en vuestro pecado moriréis. Hermano, es por eso que nosotros nos congregamos en la iglesia. Por eso que nosotros venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Para recibir las alertas, las invitaciones que Dios nos hace, así como también las advertencias que Dios nos hace. Amén. Y los beneficios de creer y de rechazarlo. ¿Qué vas a hacer tú con Cristo? Como te pregunté hace un momento. ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer con Él? ¿Serás de los que se irán con Cristo en aquel día cuando llegue, cuando suene la trompeta, o serás de los que lo buscarán y no lo hallarás? Crudo, ¿no? Esta es la realidad. Por esa razón, en el versículo 24, Jesús habla de la deuda del pecado, que como Él ya les había dicho, solo con su muerte puede pagar por los que creen. Porque de no ser así, hermano, moriremos endeudados. Cuando el hombre no cree en Dios, va a morir endeudado con Dios. Pero cuando el hombre cree en Dios, cree en Cristo, cree en lo que Cristo hizo en la cruz por él, entonces dice la palabra, su deuda quedó pagada. Su deuda que tenía con Dios, todo lo que habíamos hecho delante de Dios, sea bueno, sea malo, quedó saldado en la cruz del Calvario. No tenemos deudas, vivimos sin deudas. ¿Sí? No, y no me refiero a deudas de dinero, aunque también si debemos y no pagamos es pecado, lo sabemos, pero me refiero a la deuda del pecado. Si mueres sin Cristo, morirás endeudado con Dios y tendrás que pagarle a Dios en aquel día. Y Dios no está dispuesto a aceptar, ¿cómo se dice? Hacer tratos con nadie. Señor, si me dejas entrar, mira, yo te aseguro que acá en el cielo yo voy a barrer todos los días. Yo voy a tener las calles de oro bien mapeaditas todos los días si tú me dejas entrar. Sí, está bien, no creí en Cristo, la verdad, le di muchas largas a la fe y a todas esas cosas, pero Señor, déjame entrar. No, hermano, el Señor te va a decir, apartado de mí. Por eso nosotros venimos a la iglesia, hermano. Por eso les insistimos que crean en Jesucristo, que entreguen sus vidas a Dios. ¿Sí? No sea que tú y yo seamos en aquel día de los que digan, ¿dónde estás, Señor? No te veo por ninguna parte. Porque ni aún el Espíritu Santo estará ya entre nosotros cuando Cristo venga por su iglesia. ¿Sabías eso? Ahorita tenemos al Espíritu Santo entre nosotros. Es el que te está convenciendo en estos momentos, el que te está hablando al corazón. El que te está haciendo ver una realidad que a lo mejor no conocías del todo. Quizás sí, pero a lo mejor es el que está haciendo la obra en tu vida para llevarte a una transformación, a un arrepentimiento. Pero cuando Cristo venga, entonces el Espíritu Santo será quitado de la tierra juntamente con los creyentes. Y ya no estará aquí, porque hasta Él se irá. Amén. Versículo 24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, Jesús dijo nuevamente, en vuestros pecados moriréis. Entonces, versículo 25 le dijeron, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Le preguntaban a Jesús. Y Jesús les dijo lo que desde el principio
os he dicho. Éxodo 3:14, los que anotan. Deuteronomio 32:29. Isaías 43:10. Y aquí se nos puede anochecer, hermano, dándote citas bíblicas. Donde Jesús, donde Dios se presenta ante la nación de Israel como el gran yo soy. Por eso cuando ellos le preguntaron, ¿y tú quién eres? ¿Ustedes creen que Jesús tenía ganas de contestarles? Después de tantas veces que se les dijo, y aún desde el Antiguo Testamento, yo soy el que soy, yo soy el gran yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una y otra vez Jesús se la pasaba diciéndoles y haciendo muestra de su autoridad, de su deidad ante los judíos. Yo soy quien soy. Y todavía le preguntan en el versículo 26, ¿y tú quién eres? Hermano, después de todo lo que hemos escuchado hasta hoy en día, ¿tú te atreverías a preguntar esa pregunta? Pero la incredulidad, hermano, es tremenda. Por esa razón, la incredulidad es el pecado más grande que podemos cometer tú y yo. No creer en Dios, no creer en Cristo es un pecado imperdonable, el cual el hombre dará cuenta en el día del juicio. Amén. Creamos en Jesucristo. Hoy es el tiempo de creer. Hoy es el tiempo de volvernos a Él. Hoy es el tiempo de decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y después dice, versículo 26 y 27, dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. O sea, Jesús les estaba diciendo cuando le preguntaron, ¿y tú quién eres? Mira, yo ya les dije quién soy, así que no voy a perder mi tiempo. Es más, si por mí fuera, Jesús lo está diciendo de esta manera, yo tengo muchas cosas que juzgar de ustedes. Tengo mucho que quejarme de ustedes, si es posible. Tengo mucho de qué condenarlos por tantas cosas. Pero yo he venido aquí a una misión. Yo he venido aquí a anunciarles lo que del Padre yo he escuchado. ¿Sí? Hermano, lo que el pastor piense de nosotros está por demás. Lo que Dios piensa de nosotros es lo que nos debe de preocupar. Amén. El hecho de que tú estés bien con tu pastor no significa que estás bien con Dios. ¿Sí? Para que no lo confundamos. Claro está que si estamos bien con Dios, estaremos bien con todos, inclusive con tu pastor. Si no estamos bien con los demás, entonces no estamos bien con Dios. Eso es algo mecánico. Eso es algo, vaya, automáticamente que sucede. Jesús dijo, aunque yo tengo mucho de qué juzgarlos, ¿para qué pierdo mi tiempo? Solamente he venido a traerles el mensaje. Si el mensaje es bien recibido o no, pues ya no está de mí. Yo no vine a hablarles de mí. Ni siquiera he venido a decirles lo que pienso de ustedes. Yo he venido a darles el mensaje de mi Padre. Y ya cada uno de ustedes dará cuenta a Dios de lo que van a hacer con el mensaje de hoy. Por decirlo así, aplicándolo a la iglesia del tiempo presente. Esas fueron las palabras de Jesús. ¿Sí? Pero dice el versículo 27, pero no entendieron que les hablaba del Padre. ¿Por qué no entendieron, hermano? Porque la gente
tiene dificultades para creer, aun cuando tiene la palabra delante de sus ojos, por la incredulidad. Porque nosotros no podemos ver la realidad de Jesús en nosotros por la incredulidad. ¿Por qué dudamos del poder de Dios? Por la incredulidad. ¿Por qué no aceptamos el amor de Dios sobre nuestras vidas? Por la incredulidad. ¿Por qué depositamos nuestra confianza en otras personas o en otras cosas y no en Dios? Por la incredulidad. ¿Sí? Como te dije hace un momento, si seguimos dándole la espalda a Dios, entonces seremos de los que buscarán al Señor en aquel día y no lo vamos a encontrar. Leamos versículo 47 al 50 del libro del capítulo 12 de Juan. Fíjense bien lo que dice el versículo 47 al 50 del libro de Juan. Jesús dice, oigamos bien esto, Jesús dice, al que oye mis palabras y no las guarda, o sea, y no las obedece, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién? El Padre. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cuando digas, Señor, ¿dónde estás? Ahora sí creo en ti. El Señor te va a decir, lo siento, no creíste. En aquel día cuando toda venda sea quitada de los ojos, versículo 49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Eso es algo que Jesús siempre les dijo, yo no vengo a hablar por mi cuenta. El Padre que me envió me dio el mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Él me lo dio. No es mío, es de Él. 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, Jesús dijo, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Sí? Hermano, lo que yo hablo en esta mañana no es algo que viene de mi corazón. Es algo que Dios a través de su palabra me ha mandado decirles. Y yo no les digo, mira, anoche Dios me habló y estaba dormido, y así como a Josué le dijo, levántate y ve. No. No, ¿para qué te voy a decir? Dios me habló y me dijo que te dijera esto. No. Dios me habló a través de esta palabra para que yo le dijera a su iglesia todas estas cosas. No viene de mí, viene de Dios. ¿Por qué? Porque no te estamos hablando argumentos de hombre, estamos hablando la palabra de Dios, con citas bíblicas y todo. Algo que salió de la boca de Dios. Dios no me lo dijo audiblemente. Me dijo a través de esta palabra, diles esto. Fue lo que Jesús hizo. Fue lo que Él hizo. Él siempre lo dijo. Y Él tenía, yo creo, siendo el Hijo de Dios y siendo Dios, Él tenía toda la autoridad de hablar, inclusive hasta por su cuenta, pero Él nunca lo hizo. Pues es peligroso hablar por nuestra propia cuenta delante de Dios. Entonces en el versículo 28 dice, Jesús les dijo, pues cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió
el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús en su último argumento apunta hacia la crucifixión, a la cual ellos mismos lo llevarían días más tarde. Y sería precisamente allí, en el Calvario, allí cuando ellos con sus propios ojos iban a ver las señales visibles de que Jesús de verdad era el Hijo de Dios. Así como el centurión en Marcos 15:39 dijo, de verdad, este era el Hijo de Dios. Cuando la tierra tembló, cuando el manto fue abierto de arriba para abajo en el templo, cuando se dieron todas las señales, cuando le atravesaron la lanza en el costado y salió agua y salió sangre, de acuerdo a lo profetizado en Isaías, que muchos judíos sabían, por cierto, y entre ellos los mismos soldados. Allí, cuando vieron todas estas señales, muchos se lamentaron. Muchos se dieron cuenta de su error al rechazarlo, por rechazarlo. Por eso vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, vemos al apóstol Pedro hablándoles a los judíos, los que habían rechazado a Jesús a las afueras del templo en ese día. Dice la narración, después de la predicación de Pedro, dice, al oír esto, al oír todas estas cosas, ustedes mataron al Hijo de Dios, ustedes lo crucificaron, ustedes no creyeron. Al oír esto, dice la palabra, que los judíos se compungieron. ¿Saben qué es esa palabra? Así se recibe el aire. Casi caían privados. Mira, todo esto lo hice por ti, mas sin haber sabido. Así muchos se compungirán en aquel día, hermano. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermano, gracias hermano, ¿qué haremos? Porque ya nos dimos cuenta, la regamos. Díganos qué hacemos. Díganos qué hacemos ahora. Porque ellos se dieron cuenta. Por eso Jesús dice, y cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, o sea, cuando lo hayan crucificado y hayan visto todas estas señales, entonces van a conocer que yo soy. Y que yo lo único que vine a hacer fue anunciarles lo que el Padre me mandó a anunciarles. Es más, no era ni conmigo, era con el Padre el asunto. Al contrario, vine a salvarlos, yo vine a entregar mi vida por ustedes, pero ni me lo agradecieron al final. Me rechazaron como quieran. ¿Sí? ¿Y ahora qué hacemos, Pedro? ¿Ahora qué hacemos, Santiago? ¿Ahora qué hacemos, Jacobo? Díganos qué hacemos, hermanito. Oren por mí. Ahora, ¿qué hacemos con él? Y eso, me gusta mucho este tema. Un día vamos a hacer un mensaje con ese título. ¿Qué haremos ahora? ¿Qué haremos, hermano? ¿Qué vamos a hacer con Jesús? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Cuando nos demos cuenta, cuando esa venda caiga de nuestros ojos. Por cierto, 2 Corintios 4:4, si Cristian lo pone, nos dice una realidad por la cual los hombres no creen. Fíjate bien cómo dice. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos,
para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Le digo una cosa, hermano, que muchos intentan contradecir las palabras de Jesús en el versículo 29, cuando Él dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. O sea, Jesús dice, el Padre conmigo está, nunca me ha dejado. Pero luego lo vemos en Marcos 15:34 diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Espérate, Jesús, tú dices que el Padre nunca te deja, nunca te abandona, y aquí dices, ¿por qué me has abandonado? Mira, la razón por la que el Padre estuvo siempre con Jesús cuando estuvo en la tierra es porque Jesús lo obedecía en todo. Y eso hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Jesús obedecía al Padre en todo, por eso el Padre estaba con él. Ahora en la cruz, Lucas 15:34, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso es algo, hermano, que para que nos ponga a pensar. Jesús mismo sabía, al entregar su vida en esa cruz, Jesús mismo sabía que aún hasta el mismo Padre, aún hasta su mismo Padre, le iba a dar la espalda en ese momento. ¿Por qué razón? ¿Porque Jesús desobedeció? No, al contrario, porque todo el peso del pecado nuestro estaba sobre él en ese momento. Sí, hermano. Es como que Él nos quitó las ropas sucias y harapientas llenas de pudredumbre a nosotros, del pecado, y se las vistió a Él. Por esa razón, el Padre quitó su mirada de Jesús en esos momentos, porque todo ese pecado estaba sobre Él. Fue cuando Jesús por un instante sintió el amor de su Padre, que lo estaba dejando en ese momento. Por eso Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Acuérdese, Él estaba en un cuerpo humano como el nuestro, con emociones y todo. Él sentía terror, Él sentía la angustia, Él sentía la aflicción, Él sentía el abandono de su Padre. Él quería estar en los brazos de su Padre en ese momento. Inclusive Él podía haber pedido 1,000,000 de ángeles que descendieran a ayudarlo en ese momento, pero Él no lo hizo. ¿Sabes por qué? Por obediencia a su Padre. Él no lo hizo para que tú y yo estuviéramos hoy sentados en esta sala escuchando este bendito mensaje. Lo vamos a rechazar, o lo vamos a recibir definitivamente en nuestras vidas, porque Él lo hizo por nosotros. Simplemente Él ocupó nuestro lugar en esa cruz, porque los que debimos de haber estado en esa cruz, hermanos, eres tú y soy yo. No Él. Él no lo merecía. Él no hizo nada más que obedecer a su Padre, pero sin embargo fue a la cruz del Calvario. Y dice la palabra que cuando Jesús hablaba todas estas cosas, muchos creyeron en Él.